ustedes. Estamos festejando el Día Mundial del Corazón y en esta ocasión ANCAM decidió hacer una pequeña reunión con especialistas de muy alto nivel para poder discutir asuntos de interés de toda la población y poder despejar dudas que pudiéramos tener. Tenemos en este caso, bueno, ahorita nos los va a presentar la doctora Mijangos. Yo me presento, soy la doctora Ana Celia Iceta Gutiérrez, yo soy médico militar, egresada del Ignacio Chávez y que actualmente ya me encuentro en la situación de estar solamente en la consulta privada. Entonces, dejo con ustedes a la doctora Mijangos. Hola, buenas tardes. Sírvase de pretexto el Día Mundial del Corazón para que nosotros tengamos más información acerca de la importancia que tienen las enfermedades del corazón. Al ser la causa número 1 de mortalidad en México y a nivel mundial, creo que esta es una excelente oportunidad que tenemos para debatir en la mesa con colegas, amigos, excelentes personas y autoridades en la materia para hablar de los temas que vamos a desarrollar. Tengo el gusto de presentar, vamos a empezar de ese lado, a la doctora Anita Ancona, que dice mi amiga. Ella es cardióloga, arritmióloga y es médico adscrito al Hospital General de México. También tengo el gusto de presentarles a la doctora Leti. La doctora Leticia Margarita García Morales es jefe del Departamento de Endocrinología, de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil de México. Tengo el gusto de presentar a la doctora Magali Pérez García, quien es psiquiatra, es médico adscrito del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a un gran colega y amigo, al doctor Juan Carlos Garnica, quien es endocrinólogo y es titular de la Clínica de Diabetes y Lípidos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Nuestra charla básicamente va encaminada a los factores de riesgo. Cuando uno escucha factores de riesgo cardiovascular, probablemente nosotros nos centremos en la etapa adulta, donde inferimos que probablemente en esas etapas es cuando se desarrolla básicamente las enfermedades del corazón. Y yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Leti. ¿En qué momento o en qué edad empieza la aterosclerosis que nos pudiera marcar un riesgo cardiovascular a futuro? Muchas gracias, doctora Mijangos, y aparte muchas gracias, ANCAM, por esta invitación en un día tan especial, en donde verdaderamente creo que cada año se debería de hacer mucho trabajo de prevención, porque pues efectivamente, como ya lo mencionó, es la causa número 1 de mortalidad. Y esta pregunta que me acaba de hacer, quizá es de todas las preguntas que me han hecho en la vida la que más me gusta, desde el punto de vista profesional, porque justamente es en los niños en donde inicia justo la aterosclerosis, es decir, este inicio de aparición de estrías grasas en las arterias de los niños que empiezan a comprometer su salud cardiovascular y su calidad de vida para toda la vida. Hay estudios bien interesantes en niños, sobre todo con factores de riesgo como hijos de madres diabéticas, hijos de madres eclámpticas o con antecedentes familiares de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, en donde estos chiquitos desde el primer año de vida pueden empezar a mostrar estrías grasas. Estos estudios han demostrado incluso por estudios de autopsias en jóvenes o niños que desafortunadamente fallecen por otras causas, y en estos estudios de autopsia ya se empiezan a ver esas estrías grasas. E incluso hay estudios como los estudios de Bogalusa, por ejemplo, donde se ha observado que jóvenes que fallecen tempranamente también por otras causas, cuando tienen mayor grasa abdominal y cuando la tuvieron, sobre todo a la edad de los 7 años, alrededor de esa edad, son aquellos que pueden morir por enfermedades cardiovasculares, por infartos tempranos en su mayoría, de tal manera que ahora hemos aprendido mucho en cuanto a que todas estas enfermedades crónicas y particularmente las cardiovasculares inician en la infancia desde los primeros meses incluso de la vida, y de ahí la importancia de la prevención. Yo quisiera hacer una pregunta también dirigida en ese sentido. ¿Cuál sería el principal detonante de la enfermedad cardiovascular en los niños? Definitivamente el principal detonante, y esto existen muchos estudios que lo han demostrado, es la grasa abdominal. No solo la obesidad como la entendemos en general, porque ahora sabemos que de pronto podemos ver a un niño pequeño con su pancita, como le dicen incluso pancita de cachorro, que dice, no está gordito, está llenito, está panzoncito. Justamente esa pancita, esa grasita abdominal,
es la que está detonando la principal morbilidad en cuanto a afección a nivel de corazón, pero también enfermedades metabólicas como la diabetes. Y entonces los pediatras tenemos la obligación realmente de cuidar a estos niños que, aunque todavía no expresen obesidad, ya empiezan a aumentar la grasa abdominal, y esto sabemos que son niños que van a tener complicaciones a mediano y a largo plazo, pero también a corto plazo. En la actualidad tenemos estudios en donde se ha demostrado que alrededor del 40% de los niños pueden tener ya hipertensión arterial cuando tienen grasa abdominal, cuando tienen lo que llamamos obesidad abdominal. Una gran cantidad, no hay estudios todavía contundentes en México, pero calculamos que alrededor de la mitad de nuestros niños ya tienen alteraciones de colesterol, de triglicéridos, y su detonante es ese, la presencia de grasa abdominal. Y no digamos diabetes tipo 2, que la estamos viendo incluso en niños menores de 4 años, aun cuando no sean gorditos, porque empezamos a ver que hay grasa abdominal y crecimiento en estatura acelerado, lo que nos está hablando ya de una alteración en la función de la insulina y factores de riesgo asociados a este niño. Que al ratito son los que van a tener infartos tempranos, hipertensión arterial, hígado graso. Entonces el principal detonante es grasa abdominal. Y muchas veces la población dice, no, no está gordito, está panzoncito, pero no está gordito. Pues justamente el panzoncito es el más peligroso. Somos los que tenemos una. Así es. Pues como ustedes pueden ver, al público que nos está escuchando, por supuesto, ella nos hablará de algunas maneras o estrategias de prevenir, pero nuestros hijos son los futuros adultos jóvenes con enfermedades metabólicas y con enfermedades cardiovasculares. Y yo quisiera preguntarle, doctora, ¿cuáles estrategias pudiéramos nosotros implementar de prevención o cuáles consideran que sean las más eficaces? De factores de riesgo en general, les voy a tratar de resumir muy rápido esto. Hablamos de factores de riesgo prenatales o perinatales que tienen que ver con el embarazo, es decir, con cuidar la gestación, que la mamá no aumente mucho de peso, que se haga el tamizaje para diabetes, que se debe de hacer de manera obligatoria en toda mujer mexicana embarazada, que se cuide el peso de la mamá, tratar por las medidas que se pueda que el niño no sea prematuro, yo sé que es imposible, pero cuidar mucho la salud materna durante la gestación. En el primer año de vida, procurar el seno materno exclusivo los primeros 6 meses. Esto ha demostrado que es un gran factor de protección, y evitar la ingesta de azúcares simples. Esto básicamente en cuanto a los factores de esa etapa de la vida. Posteriormente, sabemos que hay factores genéticos y hereditarios que no podemos evitar, pero después facilitar un estilo de vida saludable, pero familiar, no nada más al niño, sino integrar todos los grupos de alimentos que vemos en el plato del buen comer a la alimentación de nuestros niños desde que empiezan la dieta complementaria, frutas, verduras, cereales, proteínas en poca cantidad. Acaban de modificarnos el plato del buen comer y nos bajaron la porción de proteínas al 8% de nuestra dieta, incrementando frutas y verduras al 50%, lo que en realidad es la dieta mediterránea tan conocida y que sabemos que es muy saludable, pero implementarla desde los primeros años de vida, esto es muy importante. Nos topamos mucho con niños que pues en su vida han probado su fruta. Y se aumentó ahorita, se acaba de modificar, me parece que fue en mayo. Ya de un 7%, y los cereales, que muchas veces decimos no, que no coma nada de harinas o nada de cereales, y estamos quitando una fuente de fibras bien importante, pero por supuesto cereales sin azúcar. Y creo que el punto fundamental en esto tiene que ser una dieta con lo menos que se pueda de azúcares simples. O sea, sacar de nuestras casas, yo siempre les digo, tú permitirías entrar, se los pregunto a los niños, ¿permitirías entrar a tu casa a un ladrón o a una... Por supuesto me dicen que no, pues ¿por qué? Porque me puede dañar, me puede matar, me puede hacer muchas cosas. Por lo mismo te van a hacer las cosas despacito y a lo mejor sin dolor, pero eso van a hacer. Entonces evitar que entren a nuestra casa estos enemigos
porque ahora los identificamos muy fácil con los sellos. Ahorita está bien fácil encontrarlos y luego las personas me dicen, es que todo tiene sellos ahora. No, siempre tuvo que haberlo tenido. Volteen a ver al área de frutas y verduras en los supermercados y nada tiene sellos. Pero vemos los alimentos empacados que todos tienen alto en azúcar, alto en grasas saturadas, y nuestros niños se acostumbran a consumir esto. Y se acostumbran porque los papás los consumimos. Pero el día que en casa no hay nada de estos alimentos, los niños saben que eso no es parte de una alimentación normal, porque integramos como que lo que hay dentro de casa es lo seguro, lo saludable. Eso es lo que mis papás me están proveyendo, por eso es que es seguro, porque están cuidando. Pero si vemos que esas cosas entran a casa, pues obviamente afuera las voy a comer. Claro. Entonces, creo que son tips a lo mejor muy generales, pero que nos hablan de esta historia natural que se ve desde la etapa prenatal hasta el momento actual en que desafortunadamente nuestros niños han desajustado mucho su estilo de vida, su alimentación. Y bueno, solo mencionar la importancia del ejercicio, que idealmente debe hacerse diario, cardiovascular, es el más recomendable, y si se puede, de preferencia, 1 hora diaria continua para el ejercicio realmente cardiovascular por 5 días de la semana. Serían como las recomendaciones generales. Sí. Sí, de estos factores de riesgo cardiometabólico, a través de su experiencia en niños, ¿cuál de todos consideran que es el que puede detonar una enfermedad cardiovascular de manera más temprana? ¿Puede ser el peso, los niveles de LDL, la resistencia a la insulina? ¿Qué considera usted de acuerdo a su experiencia? Yo creo, evidentemente, cuando encontramos a un niño con niveles de LDL elevados, cuando nos encontramos con triglicéridos elevados, que a veces también es algo que se presenta muy tempranamente cuando hay resistencia a la insulina, ya estamos ante la enfermedad. Ya empezó el proceso de aterogénesis, ya empezó el proceso de riesgo cardiovascular. Entonces, si hablamos de prevención, vuelvo al punto de la grasa abdominal. Por eso es bien importante que cuando vayan los niños al pediatra, la verdad es que las mamás le pidan al pediatra que mida el perímetro abdominal. Existen ya gráficas de normalidad de perímetro abdominal. El doctor Fernández en España tiene estudios bien bonitos en bebés en el primer año de vida, y cómo los hijos de madres diabéticas empiezan a expresar mayor cantidad de centímetros abdominales que los niños que no son hijos de madres diabéticas, considerando esto como un factor de riesgo importante. Sobre todo detectar niños que tienen antecedentes familiares, que el embarazo no fue lo más saludable, empezar a medir la grasa abdominal. Yo insistiría en esto, porque sí, por supuesto, LDL nos preocupa muchísimo en los niños cuando incrementan el colesterol malo, el LDL, o sí tenemos que tomar medidas, y a veces incluso hasta farmacológicas cuando son muy intensas o cuando hay antecedentes o riesgo de diabetes. Pero ya ahí estamos haciendo ni siquiera prevención secundaria, ya estamos en tratamiento de una enfermedad que ya existe. Por eso es que vuelvo a la revisión pediátrica, a la revisión médica constante, que el médico de primer y segundo contacto estén muy alertas a cuando empieza a aumentar la grasa abdominal de manera temprana, aunque el niño todavía no nos parezca gordito, porque a veces lo vemos y pues no, está flaquito. Y a la hora que le vemos la pancita, pues está flaquito, pero con su pancita de cachorro, y sí, Claro, gracias. Muy bien. Bueno, ya obviamente comentamos de la etapa, ¿no? De las primeras etapas de la vida, y bueno, ya pasando un poco a la etapa más adulta, cuando ya estos cuidados no fueron ejercidos o realizados en casa, pues ahora nos encontramos ante un adulto que presenta un estado de obesidad, y cuando nosotros pensamos en obesidad, probablemente pensemos en un peso. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos, ¿cómo se evalúa y clasifica la obesidad? Sí, antes que nada quiero agradecer la invitación a ANCAM y felicitarte, Janet, por esta reunión. Creo que reunir a diferentes especialistas con una perspectiva nos complementa y nos hace ver que todos estamos interesados en cuidar el corazón de nuestros pacientes. Finalmente, tradicionalmente, para fines epidemiológicos, se ha utilizado el índice de masa corporal, que lo que tenemos que hacer es ver el peso, la talla, y con esto, a través de esta fórmula tradicional, podemos calcular. Si nos da más de 25 y menos de 30, hablaríamos de un sobrepeso, más de 30
obesidad grado 1, más de 35 obesidad grado 2 y más de 40 obesidad grado 3. Sin embargo, ya lo comentaba la doctora Leti, en realidad este parámetro no es el mejor. Pareciera que si nosotros hacemos la medición de la cintura, podemos tener un mejor marcador para identificar esta población de alto riesgo cardiovascular. Evidentemente, tener en el caso de los primeros estudios se hicieron en hombres cuando se tenía más de 102 centímetros, en mujeres más de 88 centímetros, pero cuando se ajusta a la población de nosotros, estaríamos hablando más de 90 para el hombre, más de 80 para la mujer. De tal manera que esto tiene una buena correlación, incluso más allá de esos factores de riesgo tradicionales que son la hipertensión, que son el tabaquismo, el colesterol LDL, el colesterol malo, pues el agregar en este escenario donde tenemos este diámetro arriba de 90 para el hombre, más de 80 para la mujer, y le ponemos los triglicéridos, parece ser que incrementa todavía más porque es un buen indicador de esta grasa visceral. Hay una manera tradicional que nos permite identificar cuando un paciente puede tener obesidad, pero donde predomina la obesidad visceral, y eso se hace a través de una impedancia en donde sabemos que los valores tienen que ser de menos del 8%. Sin embargo, cuando se hace el análisis vemos que estos pacientes pueden tener una gran cantidad de obesidad, incluso podemos tener índices de masa corporal normales, pero con una cantidad de grasa visceral por arriba del 8%, entonces ese paciente ya viene con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. La grasa visceral es la que realmente impacta nuestro corazón. Entonces, es una manera de poder hacer estas evaluaciones. Recordemos que todo paciente que tiene sobrepeso o obesidad tiene que evaluarse presión, su perfil de lípidos, el metabolismo de la glucosa, que es muy importante que nosotros lo hagamos en esa primera consulta. Muy bien. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la obesidad justo en la salud cardiovascular, doctor Juan Carlos? Sí, esto podemos decir que en esta historia natural de la enfermedad ya fracasamos a la prevención primaria. Como comentaba la doctora Leti, ya el paciente tiene obesidad. Esperemos que no desarrolle esas otras complicaciones, otras comorbilidades, y entraríamos en una prevención secundaria. Entonces, el problema que vamos a encontrar en estos pacientes es que tienen resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina va a incrementar la resistencia de los vasos sanguíneos, los va a empezar a hacer más rígidos y va a generar hipertensión. Y este es un dato muy interesante aquí en México. Realmente el 47% de la población en México tiene hipertensión, pero lo realmente preocupante en la etapa adulta es que prácticamente de cada 3 pacientes, 2 pacientes no se saben que tienen hipertensión. Y de los pacientes que están con tratamiento, que solamente es alrededor del 82%, solamente de cada 3 pacientes, 1 va a estar en metas de control. Entonces, ¿cuál va a ser el destino viendo ese panorama? Que si genera hipertensión, va a tener la fortuna de poder ser diagnosticado solamente en el 30%, y de esto solamente el 33% logrará estar en metas de control. Y eso es una bomba de tiempo para nuestros pacientes. Por otro lado, el paciente que tiene obesidad puede generar una dislipidemia heterogénica. ¿Qué es esta dislipidemia? Vamos a encontrar un colesterol elevado, que lo conocemos como el colesterol malo. El colesterol bueno va a estar abajo y los triglicéridos van a estar elevados. En estos escenarios, el paciente generará estas placas de grasa en las arterias y pueden condicionar más riesgo de enfermedad. Y también tenemos que va a existir este incremento en el riesgo de desarrollar diabetes. Déjame ponerte el panorama actual de nuestra población con obesidad, 75.2%, Janet. Y de esos pacientes, lamentablemente, cuando le jugamos con los otros factores de riesgo, como es el tabaquismo, el 72% fuma en México, de los que tienen sobrepeso, obesidad. Pero prácticamente el 72% son sedentarios. O sea, son
acompañados de otros factores de riesgo que sin lugar a dudas contribuyen a esa salud cardiovascular. O sea, la bomba de tiempo que tenemos en nuestro país va a ser un problema muy grande si no hacemos una prevención primaria desde, como comentaba la doctora Leti, ahí es donde está nuestro target, ahí es donde tenemos que trabajar mucho. De acuerdo, sí. Invitamos a nuestra audiencia, si se genera alguna pregunta también, aprovechando que tenemos a los expertos para responderlas. Y quisiera preguntarte, Juan, más allá de las cuestiones que estamos viviendo en la actualidad, del peso y cómo nos queremos ver, etcétera, ¿existe un beneficio directo de la reducción del peso en relación a los beneficios de la salud cardiovascular? Sí, realmente la evaluación que nosotros hacemos en el paciente que llega a nuestra consulta con obesidad es súper importante, no solamente ver la parte médica, ese es un solo rubro. La parte psicológica es fundamental evaluarla y la parte funcional. Entonces hay una escala que utilizamos que se llama Edmonton que nos permite hacer estas evaluaciones y ver qué paciente puede beneficiarse de una estrategia de tratamiento. Pero en esas estrategias se ha visto que si por ejemplo nosotros reducimos un 7% o 5% del peso corporal, puedo retrasar la progresión hacia diabetes. Obviamente, incluso tenemos pacientes que ya tienen diabetes y hay un estudio muy interesante que nos demostró que bajar 15 kilogramos puede llevar a la remisión de la diabetes. Entonces, sabemos hoy por hoy que la diabetes representa la segunda causa de muerte y muchos de los pacientes que tienen un evento o enfermedad cardiovascular tienen diabetes. Entonces, si yo empiezo a hacer estas intervenciones, vamos a lograrlo, este beneficio. Recientemente también con terapia farmacológica se vio en pacientes que tenían falla cardíaca que la disminución del peso pues también contribuye a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces su clase funcional mejora, vamos a tener mucho impacto en ese parámetro. Otro efecto que podemos tener es, obviamente, con los cambios en el estilo de vida que involucran la dieta, el ejercicio, voy a modificar ese perfil de lípidos aterogénico, mejorando, por lo tanto, esas concentraciones de HDL, con el ejercicio pueden subir, disminuyendo las concentraciones de triglicéridos y, por lo tanto, contribuyendo a este colesterol no HDL que tiene muchos remanentes de colesterol que atraviesan la placa, el endotelio y que generan estas placas de ateroma o de grasa en nuestros vasos sanguíneos. Pues muy interesantes estos conceptos, pero como usted decía, están muy relacionados también con trastornos anímicos, ¿no? En los pacientes, un paciente con sobrepeso y obesidad es un paciente que trae un trastorno anímico, cubierto o descubierto, pero tiene alguna cosa. Entonces, no sé si nos quisiera compartir la doctora Magali algunos datos en relación a este tema. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, tenemos muchos pacientes obesos cada día más. Ahorita con la pandemia la obesidad se incrementó y también los trastornos depresivos y de ansiedad. A mí me gustaría señalar un estudio que hicimos en el Hospital La Raza. Bueno, de hecho hemos hecho varios, pero tenemos uno muy interesante en la que estudiamos pacientes con obesidad mórbida y que eran metabólicamente sanos. De estos pacientes, el 84%, y esto fue prepandemia, tuvo depresión o ansiedad o incluso las dos cosas. Y de los metabólicamente enfermos fueron el 88%. Si ven, casi todos nuestros pacientes fue una muestra de 300 pacientes, fue bastante amplia de cada uno de los grupos. Y si podemos ver, casi todos los pacientes con obesidad grado 3 tenían depresión o ansiedad. Esto es importante porque hay quien dice no estigmaticemos la obesidad, pero en realidad la obesidad no es que sea estigmatizada, o sea, lo de menos es cómo te veas. Lo demás es
tu grasa visceral, porque eso pone en riesgo tu salud. Ahora, también la cuestión psiquiátrica todavía lamentablemente es un estigma. Sin embargo, pues en realidad es una enfermedad como cualquier otra. Yo le digo a mis pacientes, la única razón por la que tú te enfermaste de depresión o ansiedad es porque tienes cerebro, nada más. Y a ellos les parece muy gracioso. Y sin embargo es real. La depresión y la ansiedad es producto de una alteración en la neurotransmisión cerebral y a nivel de alteraciones neurohormonales. Por eso es tan maravilloso, valga la expresión, que estemos un equipo multidisciplinario hablando de esto, porque la obesidad a su vez es un estado proinflamatorio que favorece alteraciones hormonales y también cardiovasculares a nivel de unas hormonas que se llaman catecolaminas y cortisol. Esto es relevante porque muchas veces te dicen, si tienes depresión, échale ganas, la depresión no se quita así, ¿no? Y también, si tienes depresión, te dicen, pues, ¿para qué vas al psiquiatra? Te vas a hacer adicto, no tomes chollos. Sin embargo, se ha visto que las personas con depresión o ansiedad, hasta en el 70% de los casos, tienen más riesgo cardiovascular que otras personas que no tienen depresión o ansiedad. También se ha visto que una persona que tiene un infarto agudo al miocardio tiene un tercio más de riesgo de reinfartarse que alguien que no tiene depresión. La asociación entre estas enfermedades y la salud cardiovascular es muy alta. Hay muchísimos estudios que se han realizado, incluso pacientes posinfartados les han dado antidepresivos y han tenido un riesgo de reinfartarse mucho menor. Se dice que dentro de los pacientes, aún sin criterios para trastorno depresivo, a los que les das un antidepresivo, disminuye su riesgo de un nuevo evento hasta un 30%. Habrá quien diga que el 30% no es mucho, pero cuando estamos entre morir o seguir vivo o funcional, pues creo que un 30% es bastante favorable. Entonces, si vemos, la salud mental es una parte más de la salud. Ya no estamos en una época en la que se pueda dividir mente y cuerpo como dos entidades separadas. Ya tendremos que verlo como un todo, como algo que no funciona sin el otro, ¿no? Habrá quien diga, lo más, ¿cómo dicen? La mente está en lo etéreo. Eso es un mito. La mente está en el cerebro y el cerebro tiene neurotransmisores, tiene hormonas, tiene factores inmunológicos que hacen que uno pueda enfermarse físicamente. Y al revés, nuestras enfermedades físicas condicionan que uno se pueda enfermar emocionalmente. Muy interesante lo que nos comenta doctora Magali. Y ya una vez que tenemos visualizado un paciente que tiene una probabilidad de un trastorno de depresión o ansiedad, ¿qué tanto puede impactar el tratamiento médico con antidepresivos sobre el peso corporal? ¿Existe algo en relación a ello? Sí, hay medicamentos que directamente incrementan el peso corporal, antidepresivos y también y sobre todo los antipsicóticos. Sin embargo, la relación es leve. Uno como psiquiatra también les recomienda ir al nutriólogo, ir al endocrinólogo, porque además es mucho más riesgoso continuar con la enfermedad que con el medicamento. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo un medicamento que sí me puede incrementar el apetito y alterar un poco pues el metabolismo de algunas hormonas, y esto favorecer el incremento de peso, nos incrementa más de peso la apetencia por carbohidratos, por cosas altamente azucaradas y procesadas. Esto es porque existen algo que se llaman mecanismos de recompensa cerebral, mediada por un neurotransmisor que se llama dopamina, y estos se activan con los carbohidratos. ¿Qué es esto? Que si yo me siento emocionalmente mal, lo que se me va a antojar es una galleta, un dulce, un chocolatito. De hecho, ya hasta en las películas vemos que alguien se siente emocionalmente mal y se compra su litro de helado.
porque es una relación bidireccional. O sea, yo tengo ansiedad o tristeza y yo me automedico, por decirlo de algún modo, con algo rico en carbohidratos. Esto, por supuesto, va a incrementar la obesidad y el riesgo cardiovascular. Además que si tenemos una enfermedad médica, el paciente deprimido y ansioso suele incrementar su consumo de alcohol, por ejemplo, que es altamente dañino para la salud cardiovascular, aunque algunas veces dicen que es favorable, sin embargo, depende de la cantidad y el tipo, ¿no? Así es. ¿Esto qué implica? Que pues incrementa otros factores de riesgo, como el alcohol, el alto consumo de carbohidratos, disminuye el ejercicio físico, porque no dan ganas de hacer cosas, la energía se pierde y entonces si yo no tengo energía menos voy a querer hacer ejercicio físico. Y también disminuye el apego al tratamiento de otras enfermedades. En consecuencia, el riesgo que pueden tener de incrementar de peso algún antidepresivo o antipsicótico que a veces se necesitan en este tipo de padecimientos es mucho menor de lo que nos lo incrementaría la ansiedad o la depresión. Bueno, una pregunta también que los pacientes refieren comúnmente en la consulta es: doctora, ¿y si tomo antidepresivos me voy a hacer dependiente? ¿Voy a estar con medicamentos toda la vida, algo así? Ajá. Bueno, los tratamientos antidepresivos no causan adicción. Esto es prácticamente imposible. De hecho, el tratamiento para las adicciones tiene que ver con antidepresivos en la mayoría de los casos. Y pues, o sea, como que ni al caso, ¿no? Ahora, el problema es que casi siempre son ideas que vienen de, pues de sabe Dios dónde, pero bastante feas. Yo hace algunos años veía una noticia en televisión donde estaban escandalizados porque vendían los antidepresivos sin receta. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué tendrían que ser? O sea, bueno, idealmente todos los medicamentos tendrían que requerir receta, ¿no? Para su venta. Sin embargo, los antidepresivos en general son muy nobles. Difícilmente alguien se puede suicidar con antidepresivos y por supuesto que no causan dependencia. Interesante y sobre todo muy importante, porque cuando tenemos un paciente que tiene, como bien dice, un infarto, es una sala de hospital, no duerme, ¿no? Se genera un miedo a morir con toda la razón, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y bueno, pues una parte muy importante creo sería a lo mejor también tratar en ese momento al paciente de manera global, ¿no? Que duerma bien, si requiere algún fármaco o incluso iniciar tratamiento, ¿no? Y hablando específicamente, bueno, ya en otra etapa, en nosotras que pues dependemos de muchas hormonas, ¿verdad? Y que tenemos algunos cambios cuando viene la etapa de la menopausia. En la actualidad ya sabemos que la cardiopatia isquémica, ya tenemos mucho acerca de ello, de la cardiopatia en la mujer. Yo le quisiera preguntar a la doctora Anita, ¿qué tan importante es la terapia hormonal en las mujeres en esta etapa para cuestiones de riesgo cardiovascular? Primeramente agradecerle a Ancan esta gran invitación y sobre todo pues que es un grupo de mujeres también, bueno, y aquí en nuestro grupo Somos incluyentes. pero que siempre hemos luchado por el corazón de la mujer, que eso es algo muy importante. Y realmente cuando hablamos del grupo de mujeres, somos el 52% de la población de mujeres. Y entonces, y muchas de ellas ahorita, y este gran porcentaje, está llegando a la edad madura, que está arrastrando prácticamente un conjunto de enfermedades o de factores de riesgo cardiovascular que ni siquiera los identifican, porque la mujer siempre está ocupada o en la casa, en el marido o en el trabajo. Y como somos multidisciplinarias, o sea, porque hacemos muchas cosas al mismo tiempo, entonces realmente pierde el enfoque de lo que está pasando y a dónde conduce su vida. Entonces llega a la edad de los 47 años, 50 años, donde empieza el climaterio llamado la menopausia y empieza a tener cambios hormonales, pero que viene arrastrando una serie de factores en ese momento.
¿Y qué pasa en esta menopausia? Que es un trastorno fisiológico, natural, que todas lo vamos a tener. O sea, no hay una que se excluya de tener el cese de sus estrógenos y de su función ovárica como algo natural. ¿Qué pasa en ese momento? Se abre una gran puerta y sale un fantasma atrás de él, que es el riesgo cardiovascular. O sea, veníamos con factores de riesgo aparentemente controlados, con una protección estrogénica aceptable. Habíamos subido de peso, claro. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades para el ejercicio, porque empezamos a dejar de trabajar en la oficina, porque empezamos a cambiar nuestros hábitos, pero no nuestro consumo energético. Y entonces llegamos a esta edad y lo que empezamos a ver es que incrementa la grasa, y la grasa visceral, y se empieza a convertir la mujer en una persona distinta, porque empieza a tener una obesidad central, o sea, androide que llamamos, que es la obesidad visceral. Y entonces ahí se empieza a sumar el factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Hacemos partículas, como decía el doctor, el colesterol malo, sí, pero nosotros lo cambiamos, lo hacemos más malo, porque las hacemos más chiquitas y más aterogénicas. Cambiamos nuestro trastorno metabólico porque tenemos triglicéridos altos. Y entonces eso también nos lleva a la dislipidemia aterogénica. Y dejamos de hacer ejercicio, dejamos de tener un nivel de estradiol adecuado, hay un desequilibrio en nuestras hormonas, y entonces empezamos a tener también baja en el colesterol bueno. Y hay dos factores. La mujer empieza a subir de peso porque aumenta su consumo energético o sigue con su consumo energético, que es con una dieta que no está calculando, y la otra porque se vuelve más sedentaria. Y de verdad, Magali, increíble, pero también aflora esta sintomatología del climaterio que viene asociado con los trastornos psicosociales, que son importantísimos en la edad de la menopausia. Y considera en esta etapa, porque para nuestra población y la educación que llevamos y los cambios físicos que todos vamos teniendo, hormonales, sobre todo en esta etapa, muchos pacientes no llegan con un hábito adecuado de actividad física. ¿Qué tan importante considera que nosotros debemos plantearles a nuestros pacientes que inicien una actividad física en esta etapa? Bueno, creo que eso lo hemos comentado toda la mañana, y pues es prácticamente parte de debe ser parte de nuestra vida diaria, como una rutina. Algo que admiro mucho de cuando voy a otro país es que veo siempre áreas muy grandes para que la gente camine, parques muy buenos, y la gente hace un hábito independientemente de la edad. En la mujer esto, y en la comunidad urbana en la que vivimos, es difícil. Es difícil que lleguemos a contar 10,000 o 15,000 pasos que debemos dar por día. Y entonces tenemos que propiciarlo como médico. O sea, el primer indicador que debe de existir en la receta es cambios alimenticios y actividad física. Y en la mujer hay que tener mucho cuidado, porque si está entrando con sintomatología en la menopausia, ansiedad, angustia, trastornos del sueño, incremento de su sedentarismo, mayor consumo de carbohidratos o de dieta libre, está dejando de hacer ejercicio. O sea, su consumo energético es muy alto y no lo está quemando. Entonces, si a esto le sumamos que necesitamos nosotros dar unas terapias complementarias, pues la actividad física se convierte en un dato de la receta número 1 para cada una de ellas. Y no debe de ser un factor en la menopausia o que incremente en esta etapa de la vida. Debe de ser una conducta a seguir. Se hacen hábitos. Me recuerdo muy bien a mi abuela que decía que después de 40 días de que yo rezara el rosario, lo iba a hacer en forma automática. ¿Por qué? Porque 40 días se requieren para establecer un hábito. Entonces, es mentira que podamos tomar y dejar
tomar y dejar el ejercicio. Debemos incorporarlo a nuestra vida diaria, así como debemos de tener una disciplina para nuestros medicamentos, para las terapias farmacológicas. Me voy a tomar la estatina 3 meses, regresé a mis niveles normales y estoy bien ahora. No, dentro de un mes vas a volver a tener tus triglicéridos, tu colesterol alto, vas a volver a tener tus niveles de, se llama hemoglobina glicosilada, la que nos está marcando qué has venido comiendo en mucho tiempo, y entonces todo lo ganado se ve perdido. Y ahí entra también el trastorno de ansiedad, de angustia. Entonces, mucho cuidado. Podemos dar terapias, debemos dar terapias, tenemos que seleccionar a los pacientes que podemos ayudar, sobre todo los que están muy sintomáticos en la menopausia. Es multidisciplinario el tratamiento de la mujer adulta, pero no debemos olvidar lo esencial, cambiarle los hábitos de vida, los hábitos de alimentación, de terapia física, y ahora hay un nuevo concepto que tenemos que manejar, que se llama calidad de vida. O sea, hemos aumentado la cantidad de vida. Ahora tenemos que trabajar en aumentar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes y de la población. Claro. No sé si tenemos alguna pregunta ahorita del público. Tenemos preguntas. Tenemos una pregunta de la doctora Adriana Farías. Nos dice que le gustaría que mencionaran la circunferencia del cuello como marcador de grasa visceral y resistencia a la insulina. Son parámetros que se han implementado, sin embargo, han caído, no son tan reproducibles, así como la relación cintura-cadera. En términos generales, la recomendación es para identificar esa población que tiene alto riesgo de tener SAOS. ¿Qué es el SAOS? Este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y curiosamente, durante mucho tiempo, déjame poner el comparativo, en las mujeres con ovario poliquístico estaba mucho de moda evaluar la resistencia a la insulina y el HOMA y el HOMA y el HOMA. Ahora en las guías del 2023 no se recomienda. No hay ninguna guía que recomiende esto de manera rutinaria. La recomendación es que si nosotros identificamos obesidad, se haga la búsqueda de todos estos factores de riesgo. Y en ocasiones podemos evaluar a partir de una biometría hemática tan sencillo cuando el hematocrito se eleva, o el interrogatorio, en donde podemos tener que si el paciente ronca, pues ese paciente tiene que ir a evaluar, a hacerse un estudio que se llama polisomnografía. Pero esta relación o este diámetro del cuello es para poder decir que está con riesgo de desarrollar SAOS, pero ninguna la recomienda. Regresando un poquito o a lo mejor ya yéndonos a prevención un poco más secundaria, yo le quisiera preguntar a la doctora Anita, ¿cómo nosotros en esta etapa donde ya estamos en un momento de riesgo cardiovascular y estamos cruzando con la menopausia, algunos o muchos pacientes tienen la idea de que las enfermedades del corazón tienen ciertos síntomas que deben sí o sí cumplir como si fuera una checklist, ¿no? Y cuando nosotros tratamos a un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular ya establecida, muchas veces no caen dentro de los síntomas que muchas veces identificamos como síntomas propios de enfermedades del corazón. ¿Nos pudiera platicar cómo una mujer que está cursando en esta etapa pudiera sospechar de que está teniendo una enfermedad del corazón? Sí, realmente es muy difícil el que tengamos nosotros el típico dolor precordial que existe en el hombre cuando es un infarto agudo, la sudoración, las náuseas, y que la mujer sale corriendo con el marido y la lleva a la terapia y alcanzan a llegar a que se haga un intervencionismo. La mujer, desgraciadamente, cardiopatía isquémica tiene una parte importante, que es una enfermedad también silente, asintomática. Y en la mujer
posmenopáusica se confunde con los síntomas de la menopausia. La ansiedad, estoy inquieta en mi cama para dormir, empiezo a tener fatiga al subir las escaleras y no se dan cuenta que lo que tuvieron o tienen es una alteración en la circulación de las arterias coronarias. Sus flujos son lentos, no necesariamente tiene que tener un infarto. Aquella mujer que realmente tiene una oclusión aguda no deja de tener los síntomas tan parecidos a los del hombre. O sea, el dolor precordial viene y todos los síntomas de infarto, de sudoración, de que el brazo, el que se quieren desmayar, las hacen ir de urgencia. Y eso, pues eso no hay duda. O sea, no porque podemos decir, somos diferentes las mujeres y los hombres ante un infarto agudo. Nos parecemos. Pero mucho ojo con aquella que le duele la espalda, que tiene dolor a nivel de su mandíbula cuando hace cierta actividad física, que ya se dio cuenta que ya no es la misma para hacer sus actividades diarias. Y esto le pasa mucho a nuestras pacientes también de la tercera edad, que esas también las debemos de considerar, porque tenemos una población grandísima de mujeres en la tercera edad. Somos un país que estamos envejeciendo en forma importantísima y con enfermedad, que eso es algo que debemos de tener en mente. Entonces, estos síntomas insidiosos deben de consultarse y todo médico tiene la obligación de investigar cardiopatía isquémica. Un solo electro no es suficiente para un diagnóstico. Es parte de una evaluación inicial, pero el 60%, si no es que un poquito más, de las mujeres tienen cambios electrocardiográficos que debemos estudiar. O sea, no voy a hablar del detalle de que debe de ser así o de otra forma, pero es hacer conciencia, tener una disciplina, visitar al médico y poder identificar la cardiopatía isquémica. Si tiene un infarto, si ya le hicimos algo, se llama prevención secundaria. Y es una mujer que ya está consciente en que tiene un daño dentro de su corazón y que puede evolucionar hasta una insuficiencia cardíaca. Gracias a todas estas campañas del vestido rojo que se han hecho, estos grupos multidisciplinarios de mujeres trabajando en el corazón de la mujer, sabemos actualmente que podemos intervenirlas a tiempo y que están llegando cada vez más a tiempo a las salas de urgencia para poder identificar una cardiopatía isquémica, un síndrome coronario agudo. Quería yo preguntar a la doctora Leti, por supuesto estamos a favor de que debemos identificar en nuestros niños el sobrepeso, pero también ¿qué es lo que se ha notado en relación a las mamás o a los familiares o los padres que nos vamos o se van del otro extremo, ¿no? Hay que ser muy delicados al momento que le planteamos a un niño cuál es, a lo mejor no decirle estás llenito, lleno de vida, gordito, y apodos de cantidad, a lo mejor eso no es adecuado para tu salud. Considera un término que pueda ser usado, ¿cómo podemos plantear esto a los niños? Sí, ese es un tema bien delicado, efectivamente, porque de pronto también estamos, y seguramente la doctora sabrá mucho más de esto, en el punto en que la percepción del peso corporal puede ser muy peligrosa, sobre todo en una edad pediátrica y adolescente en donde la autoestima se está desarrollando, se está implantando bien. Pues hay que ser muy cuidadosos con esto y por eso el término obesidad, sobrepeso, pues no nos gusta a nadie, ni a los médicos ni a los pacientes, ¿no? Pero creo que aquí, y es algo que yo quería agregar también, el estar vigilando esa grasita abdominal de la que hablamos y hablar, seguramente deberá de surgir la pregunta, ¿cómo saber que un niño tiene grasa abdominal? Y creo que es una metodología muy fácil en el consultorio, medimos el perímetro abdominal en relajación completamente y no debe ser superior a la mitad de la estatura del niño. Entonces, en lugar de decir tienes obesidad, tienes sobrepeso, sabes que ya tu grasita abdominal está incrementando y no debemos permitir que sea mayor a la mitad de tu estatura y no estigmatizar, no hablar en absoluto de la apariencia física, porque esto sí puede llegar a afectar un poco la autoestima, sobre todo en los niños. Así como tenemos mamás que no les preocupa esto y que al contrario, por cultura, se ha considerado que el niño gordito es el niño sano, también tenemos ya un buen grupo de mamás o de familia que exageran un poco en las medidas de restricción. Entonces tenemos que llegar a un justo medio
en que toda la familia, creo que aquí es donde está el punto y la respuesta. El chiste es que toda la familia se incorpore al nuevo estilo de vida. No decirle, tú porque estás gordito, tienes que comer menos. Y a mí me pasa mucho en la consulta que de pronto pregunto, ¿y en la casa hay refresco? Bueno, no hay refresco, solo tengo un refresco para mi marido que llega en la noche muy cansado de trabajo. Ahí el refresco se convierte en un premio para el señor que trabaja mucho. Cuando se le quita el refresco al niño, a mí me castigan porque seguramente yo me porté mal, yo no estoy trabajando mucho, yo no estoy estudiando mucho. Entonces, la visión del niño ante la bebida no saludable o al alimento no saludable cambia. La bebida es un premio, no es algo que nos va a hacer daño. Entonces, la participación de la familia es bien importante en integrar a todos un estilo de vida saludable, no hacer diferencias. Obviamente no comentar lo de la imagen corporal, porque también para nosotros es secundario, en realidad es el riesgo metabólico y cardiovascular. Pero creo que aquí el punto más importante es la integración de la familia al nuevo estilo de vida, y es lo que más cuesta. El niño se puede incorporar muy fácil, es más fácil que aprenda, la familia no tanto. Porque a ese papá que diario se toma un refresco en la noche, quitarle ese refresco en la noche, o el pan dulce, que es una situación cultural en nuestro país, es casi imposible sacar el pan dulce de las familias mexicanas. Y bueno, pues llegar a mediar, ¿no? O sea, no vamos a comer pan dulce de rutina, pero el día de la rosca de Reyes vamos a comer rosca de Reyes, en tu cumpleaños te hacemos pastel. Solo que son alimentos que hay que tenerles mucho cuidado porque son peligrosos, pero el chiste es que todos entran en esa dinámica de la dieta saludable, la alimentación saludable. Ese es el punto que cuesta mucho. Ha sido una charla enriquecedora, hemos aprendido mucho y definitivamente, como podemos darnos cuenta, existen muchas enfermedades cardiovasculares que pueden ser prevenibles. No existe una pastilla mágica que venga a disminuir el riesgo que nosotros presentamos para en el futuro desarrollar una enfermedad cardiovascular. El aspecto emocional es muy importante también tratarlo, como comentaba la doctora, no podemos separarlo, mente y cuerpo. Y definitivamente en casa, pues predicar con el ejemplo como en todos los aspectos, ¿no? Quiero agradecerles a todos por su presencia aquí, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros el conocimiento. Hoy, 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, creo que está más que claro y es hoy en donde nosotros tenemos que tomar una acción para prevenir las enfermedades cardiovasculares. A nombre de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, quiero agradecer el espacio y la oportunidad para compartir con ustedes este conocimiento y dejaremos en la página los datos de los doctores por si existe alguna duda del público. Y este enlace se mantendrá en la red para que quien lo quiera consultar. Muchas gracias. Gracias.